significa el sometimiento y hacia quién debemos estar sometidos. Normalmente los seres humanos siempre están buscando cómo tener subyugado a las demás personas. Es normal en la vida del ser humano. Pero le quiero explicar algo. No existe en el mundo, nunca ha existido en el mundo una persona que no tenga dioses en su corazón. ¿Usted ha escuchado mencionar a las personas que dicen que son ateos? Pues le voy a decir algo, no existen ateos. No hay ateos. Cuando Dios creó al ser humano, Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es para que nos pudiéramos comunicar con la creación, ¿okay? El espíritu para poner una relación con el Espíritu Santo, y el alma siempre quiere comunicarse con un ser superior, con un ser superior. Cuando el hombre fue creado con ese propósito, ¿okay? El problema que está pasando hoy en día, hermanos, es que el porcentaje de seres humanos que tienen en su corazón como Señor y como Dios no es el que murió en la cruz del Calvario. No es Él. Yo he explicado esto 2 o 3 veces. Todo aquel a quien usted le rinde su voluntad, ese es su Señor. Todo aquel a quien usted obedece, a quien usted hace sus demandas, ese es su Señor. El mundo está lleno de señores. Por eso es que dice la Biblia que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque los seres humanos, cuando se alejan del Dios verdadero, cuando se alejan del verdadero Señor, creador de los cielos y de la tierra, ellos crean sus propios dioses y se someten a ellos. El apóstol Pablo, hermano, escribiendo la carta a los romanos, Pablo menciona 2 tipos de señores, pero hay varios. Yo les voy a mostrar como 6 ahorita. Pero Pablo menciona solamente el pecado y la justicia. Menciona 2 señores a los cuales el ser humano está sujeto. Déjeme decirle algo. El ser humano puede tener más de 2 señores, pero nunca puede tener 2 incluyendo a Jesús. ¿Me entiende lo que le digo? Si tiene a Jesús, no puede tener otro. Pero si tiene otro que no es Jesús, puede tener más señores en su corazón. Porque los demás señores no le van a demandar fidelidad y lealtad a sus corazones. Entre más esclavo es el hombre, más bendición o más ventaja toma Satanás sobre la vida de uno. Hay personas que tienen esclavitud en diferentes áreas en su vida, ¿okay? Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, el propósito de Dios es que nosotros seamos libres, cuerpo, alma y espíritu. Pero Satanás siempre está presto. Por eso es que Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Él siempre va a querer esclavizar al pueblo de Dios. Una vez que esclaviza la vida del pueblo de Dios, quizás no lo esclaviza en un 100%, pero lo puede esclavizar en una área específica. Y en esa área, el cristiano se vuelve infértil, no da frutos a Dios. Y esa infertilidad le provoca problemas espirituales en su vida y problemas delante de los ojos de Dios. Por eso es que Pablo dice, hermanos, que debemos de permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 19. Damos gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Ok, Romanos capítulo 6, versículo 15. Yo estoy en Efesios. Qué bueno. Aquí está. Dice, ¿qué pues? Hace una pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Y sabe por qué viene esa pregunta? Por el versículo 14. Lea el 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo, la gracia nos hace libre para poder escuchar a Dios, para poder servir a Dios, para poder obedecer a Dios por encima de todos y de todo. La gracia. Entonces, la iglesia de Roma estaban pensando que porque ellos
el pecado no iba a tomar control de su vida. La palabra enseñorearse significa tomar control, dirigir, gobernar la vida del hombre. Eso es. Una vez que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, el pecado no se puede enseñorear de nuestra vida. No somos esclavos del pecado. No. Somos siervos de Jesucristo, que es diferente. Por eso es que yo estoy 100% en contra. Escuchen lo que voy a decir. Lo que muchos cristianos hablan, y lo he escuchado en boca de pastores, y dicen, todos somos pecadores. Mentira. Mentira. El Hijo de Dios no es un pecador. Señor, reprenda al diablo. El Hijo de Dios es un hijo de Dios, no es un pecador. Un pecador es una persona que peca consciente y voluntariamente. Un pecador es una persona que se deleita en pecar y se mantiene en el pecado. Un hijo de Dios, una vez que la gracia de Dios llega a nuestros corazones, la gracia nos libra del pecado a nosotros. La gracia nos libera del pecado, no solamente de las consecuencias del pecado, sino del poder espiritual que el pecado tiene sobre el ser humano. Pablo dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay una ley en el cuerpo del hombre, una ley espiritual que lo lleva cautivo, lo lleva esclavizado a desobedecer a Dios. Y es la ley del pecado. Es una de las herencias que nosotros obtuvimos de Adán y Eva. Yo no tuve el pecado de Adán, yo tuve la consecuencia del pecado de Adán. Cuando yo nací, hermano, mi cuerpo venía sujeto a la debilidad, a la imperfección y en el futuro a pecar, y eso pasó. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, Cristo con su muerte en la cruz, Él destruye las obras de Satanás. Él destruyó el pecado, destruyó la maldad, las consecuencias del pecado, para que nosotros no seamos esclavos más del pecado, sino que seamos siervos de Jesucristo. Entonces la iglesia de Roma dijeron, bueno, entonces si estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar cuando queremos y después soltamos el pecado. No funciona así. Cuando una persona practica el pecado una vez y no lo reprende y no lo abandona, le empieza a gustar. El 90%, dice no, el 90% de las personas que pecan porque se deleitan en pecar. Se gozan en pecar, la pasan bien en pecar. Y una vez que lo hacen una vez y nada pasó, lo hacen otra vez. Lo hacen otra vez, y lo que sigue después se llama atadura espiritual. Se llama esclavitud. Y es ahí el gran problema del pueblo de Dios, porque después que está atado, sabe que hacer eso es pecado, no está bien. Lo quiere dejar, pero no puede. No puede. Lo va a jalar cuantas veces él quiera. Por eso yo le decía el otro día, en el momento que el diablo te ofrece algo, tíraselo en la cara. Resístelo. No cedas. Si tú cedes a la tentación, estás en un gran problema. Estás en un gran problema. O sea, uno tiene que resistir al diablo, someterse a Dios, tiene que soportar las tentaciones. Porque todos tenemos tentaciones. Todos tenemos pruebas, pero no todos se rinden a ellas. Ese es el gran problema. Lo que le quiero decir, Satanás tiene el derecho permisivo de tentarlo a usted. Tiene el derecho permisivo de ponerle tropiezo a usted. Tiene el derecho permisivo de atacarlo, ¿okay? De difamarlo, de ponerle trampa, de ponerle tropiezo. Pero él no tiene derecho de que usted le obedezca, porque la voluntad es suya. Él puede poner 1000 tentaciones, pero la voluntad es suya. Usted decide lo que va a hacer. Dice Hebreos capítulo 4, dice que Jesús, Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Cuando usted vive en Jesús, cuando usted camina en Jesús, cuando usted se refugia en Jesús, el pecado nunca lo va a esclavizar. Pero la iglesia de Roma pensaba, no, me tomo una cervecita y nada pasa, solamente es una para el calor. Después se tira otra para el otro calorcito y otro calorcito y después acaba agarrado en las paredes. A la semana siguiente pasa lo mismo
Y a la otra pasa lo mismo y después, hermano, nomás agarra cheque y va a comprar para su casa. Y ya es un adicto. Pero usted le dice, oye, tú estás metido en un problema de alcoholismo. No, nomás tomo socialmente. Y siempre le ponen nombres bonitos. Pero ya es una persona que no puede dejar de hacer las cosas. Porque pensó que podía hacerlo una vez y que nada pasaba. No, hermano. Miren, todo lo que nosotros sembramos, todo tiene consecuencias. La única manera que lo que usted siembre, yo siembro, no tenga consecuencias es que nosotros renunciemos a eso. Es la única manera que yo diga no más. Dios me hizo libre y voy a ser libre y no más voy a hacer esto. Porque usted peca, usted tropieza, yo también. Pero déjeme decirle algo que yo aprendí de alguien. Mire, Floyd, me dijo una persona, el problema no es tropezar, el problema no es caer, el problema es no levantarse. ¿Usted sabe cuántas veces cayó Jesús cuando iba para el Gólgota? ¿Cuántas veces? Cayó muchas veces. Y un día orando le dije a mi Señor, Señor, ¿por qué no te quedaste ahí quedado? Siempre te iban a matar. ¿Por qué te levantaste? Y yo estaba con esa, orándole a Dios. ¿Y sabes qué? Dios me habló, hermano. Y Dios me dijo, si yo no me hubiera levantado, tú nunca estarías de pies. Yo me puse de pie para que tú también estés de pies. Y eso es lo que pasa. Póngase a ver sus hijos, los que ya tienen hijos adolescentes o hijos adultos. Lleve su mente atrás. Mira a su hijo de 2 años. ¿Cómo era? Era bonito, lindo, lo apachaba como un peluche, jugaba con él, ¿verdad qué bonito? Usted nunca pensó y se le pasaba por la mente que su hijo en el futuro iba a estar esclavizado en una adicción. Y siempre oró a Dios para que nunca pasara. Y en su corazón nunca deseó y nunca va a desear que su hijo sea adicto a algo. Pero en la realidad, la verdad es otra. Ese sentimiento que usted tiene, lo tiene Jesús con la iglesia todos los días. Porque Jesús nos hizo libre a nosotros, no para que volviéramos a ser esclavos otra vez. Jesús nos hizo libre a nosotros para que Él fuera Él quien nos diera las órdenes y no nadie más. Él nos hizo libre para que nosotros nos rindiéramos a sus pies, le diéramos la gloria, le diéramos la honra exclusivamente a Él. Exclusivamente a Él. Pero yo le voy a explicar algo, hermano. Cuando nosotros no tenemos ese dominio propio activo, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La palabra cobardía, llevándola al español, porque viene del griego, se traduce de esta manera: personas que pierden el valor y abandonan el camino de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, y los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los que se atreven a enfrentar ese problema en el nombre de Jesús, solamente ellos lo podrán arrebatar. Dios no nos trajo a nosotros para que volviéramos atrás. Si tú tuviera un hijo drogadicto, póngase a pensar, gloria a Dios que no lo tiene, y gracias a Dios que nunca lo va a tener. Pero déjeme decirle algo: si tuviera usted un hijo drogadicto que estuviera tirado por las calles, robando, delinquiendo para drogarse, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué sentiría usted cada vez que ese hijo suyo va a cumplir años? Y usted mira el álbum de fotos y mira a su niño cuando le empezó a enseñar a caminar, cuando lo llevó por primera vez al kinder, cuando fue a la escuela, cuando lo llevaba a jugar fútbol, béisbol, básquetbol, no sé qué juega su hijo, o cuando le dijo a su hijo a los 13 años, mamá, fíjese que hay una niña ahí que me gusta mucho en la escuela. Esas etapas, usted la ve, hace una película, un documental de su hijo, y por otro lado mira la realidad y mira a su hijo alcoholizado, drogado, metiéndose cosas en la vena, esclavizado, sin ropa y tirado en una banqueta. ¿Qué dice usted? ¿Qué sentimientos se vienen a tu vida?
¿Verdad que lloras por dentro? Yo no he tenido la bendición de tener hijos, pero solamente pensar eso, yo no sé qué haría. La verdad es que no sé qué haría. Pero le voy a explicar algo. Eso es lo que Jesús ve en nosotros hoy en día. Jesús te ve a ti el primer día que tú abriste el corazón a Jesús. Y cómo tú venías a la iglesia y adorabas a Dios y lo exaltabas y le dabas la gloria, pasabas al altar con tus manos llenas de alabanzas, de adoración. Y hoy no pasas. Hoy no pasas. Y Jesús te está esperando todavía. Él lo está haciendo. Ese sentimiento raro, hermano, que dice impotencia, porque da impotencia, hermanos. Mira, yo te digo porque yo tenía un hermano que era alcohólico. Dios lo salvó, lo sanó y está sirviéndole a Dios. Pues yo lo vi por 30 años tirado en la banquetas, tirado. No fue una vez la que fui en carretón con mi madre en carreta a traerlos a la una duela, me había tirado en las banquetas. No tiene idea usted, yo sé si se lo ha experimentado, pero la impotencia que da, hermanos. No hayas que hacer, ¿qué hago para ayudar a mi hermano? Esa impotencia es la que Jesús tiene hoy con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha tocado tu corazón y te dice, hijo, yo te hice libre, ¿por qué puedes allá? ¿Cuántas veces? Esa impotencia de Dios. Pero le voy a explicar algo que le dije el otro día. Dios nunca va a manipular la voluntad de nosotros. Dios quiere que nosotros voluntariamente obedezcamos a Él. O voluntariamente. ¿Sí me entienden? Porque a Dios no le place, hermanos. A Dios no le place, y se lo voy a decir en lenguaje mío. Eso no es un chiste. Para mí no es un chiste que un hijo de Dios no pueda orar, no pueda servir a Dios, no pueda doblar sus rodillas y alabar el nombre de Dios, no pueda ocupar tiempo para sentarse con su esposa, con sus hijos, a estudiar la palabra de Dios y a glorificar el nombre de Dios. Para mí eso no es un chiste. Eso es grave, hermano. Eso es grave. Y si yo soy un ser humano y lo veo de esa manera, imagínense Jesús, que Él fue el que murió por usted. El que murió por usted es Jesús. Y Él te ama con amor eterno, hermanos. Aunque nosotros muchas veces, hermanos, rechacemos ese amor. Aunque muchas veces nosotros menospreciemos su gracia y su amor por nuestras acciones, te voy a decir algo. Dios nos sigue amando. Y lo sigue haciendo. Hay madres, hay padres que han tenido a sus hijos metidos en circunstancias legales no buenas y han estado presos. Pero le voy a explicar algo. En el corazón de ese padre, en el corazón de esa madre, ese que está preso ahí sigue siendo su hijo. Sigue siendo su hijo. Y si a él le tocara ir donde el juez y decirle, Señor, yo quiero pagar por mi hijo esa pena, lo haría. Pero como no se puede, no lo hace. Jesús ya pagó para que tú y yo seamos libres de la cárcel y las ataduras que el diablo mete en el corazón de los hijos de Dios. Él ya pagó, hermanos. Él ya pagó por eso. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo lo vas a vivir? El diablo no está jugando, hermanos. Yo les dije anteriormente esto. El diablo no duerme. El diablo agarra al pueblo de Dios y lo entretiene en algo mientras él está planeando cómo darte el golpe final. Porque lo lleva poquito a poco, poquito a poco. ¿Sabes cómo se le llena el buche a la gallina? De grano en grano. Así trabaja el diablo. Poquito, cosas que nosotros la vemos y creemos que es insignificante. Pero no, hermanos. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y cuando ves, estás hundido.
Y dice, ya lo te agarré. Una vez que pone las ataduras, una vez que pone cadenas sobre tus pies, pones esos grillos, no puedes hacer la voluntad de Dios, aunque sabes que la necesita, aunque sabes que tienes que obedecer a Dios, aunque sabes que es lo bueno para tu vida, no lo puedes hacer, porque estás atado. Estás atado. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Que Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, Él rompió toda atadura. Él reventó toda cadena. Y el punto clave es, ¿tú quieres que Jesús te libere? No hay nadie con el poder para hacerlo, solamente Cristo Jesús. No lo hay. Dele ese aplauso a Jesús, hermano. Dice el versículo 16, hermanos, sigamos leyendo. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, la palabra que se traduce en esclavo es sirviente, siervo? ¿Okay? Recuerda este pasaje bíblico que dice Jesús que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. La palabra ángel es siervo, sirviente. El infierno no fue hecho para los hombres, pero si el hombre le sirve a Satanás practicando el pecado, también va a tener su propiedad en el infierno. ¿Entiendes eso? Entonces dice el apóstol Pablo, hermano, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Yo dije el otro día esto. ¿Quién gobierna tu tiempo? ¿Quién ministra tu dinero? ¿En qué lo gastas? ¿En qué lo gastas? ¿Honras a Dios? En el Antiguo Testamento, hermano, había una ley. Y la ley decía, se le dijo Jehová a Moisés, ningún hombre vendrá a mi altar, a mi presencia, si no trae ofrendas en sus manos. Puede ser ofrenda de alabanzas, ofrenda de gratitud, ofrenda de adoración, diferentes tipos de ofrendas. Pero miremos lo económico. ¿En qué gastamos el dinero? ¿Estamos honrando a Dios con nuestro dinero? Nuestro tiempo, ¿en qué lo estamos usando? Nuestra salud, ¿en qué la estamos usando? Nuestra juventud, yo tuve la bendición, el honor, a Dios sea la gloria, que a los 19 años acepté a Jesús. Y tengo 27, 28 años de servir a Dios. Y le voy a explicar algo. No hay satisfacción más grande en la vida de un ser humano que desde su juventud haya servido a Dios. Porque hay muchas personas que le sirven a Dios hasta que ya se le está hundiendo el barco. Pero yo le voy a explicar algo. Yo no tenía ni siquiera barco. Y Dios me dio la bendición, el honor a mí, que yo no lo merecía, de servirle. Y es una gran bendición servir a Dios, hermanos. Es una gran bendición, pero mi tiempo, el tiempo que yo tengo libre, ¿en qué lo uso? ¿En qué lo uso? Esa persona, esa cosa, ese objeto, ese material que lo hace a usted ocupar su vida, que lo hace a usted afanarse, ese es su Señor. Ese es su Señor. Nadie, escuche lo que le voy a decir. Nadie que ha sido libre por la sangre de Jesús, nadie que vive en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nadie se sujeta a las demandas de nada ni de nadie. Ni nadie. ¿Recuerda usted a Daniel cuando le prohibieron a Daniel orar? Le hicieron una encerrona ahí unos individuos envidiosos. Y Daniel no se sujetó. ¿Qué te dice que no? Pues yo voy a orar. ¿Entiendes? No se sujetó. Un hijo de Dios es libre. Es libre, hermano. Es libre para honrar, para alabar el nombre de Dios en cualquier parte que vaya. Amén, aleluya. En cualquier parte que vaya, honra el nombre de Jesús. No le da vergüenza decirle que es cristiano. No le da vergüenza hablar de Jesús.
No le da vergüenza orar por la comida a la hora de comer. No le da vergüenza dar testimonio. ¿Sabe por qué? Porque una persona que es cristiano sabe perfectamente que su Señor murió en una cruz, clavado en una cruz sin ropa, y no le dio vergüenza morir por nosotros que éramos los pecadores. ¿Por qué me va a dar vergüenza a mí si yo era el pecador? De Jesús, que Él es el Santo, Él es el Dios Todopoderoso. Cuando a uno le da vergüenza testificar de Jesús, cuando a uno le da pena hablar de Jesús en el trabajo, con el amigo, con la familia, cuando a uno le da pena orar por la comida y en público, es porque se avergüenza de Jesús. Uno nunca debe de permitir eso en su corazón, hermanos. Nunca permita eso en su corazón. Cristo Jesús no se avergüenza de llamarte a ti hijo. No se avergüenza de Él, hermano. Siente orgullo. Para Él es un placer que tú seas un hijo de Él. ¿Y por qué nosotros no pensamos de la misma manera? Porque algo no está funcionando bien en nuestras vidas. Algo no está funcionando bien en nuestras vidas. Y es lo que Satanás quiere de nosotros. Satanás quiere de que nosotros neguemos a Jesús como nuestro Señor. Satanás quiere que nosotros no testifiquemos a Jesús como el Señor, creador de todas las cosas. Cuando nosotros nos negamos a testificar de Jesús, es lo que Satanás quiere de nosotros. Cuando usted no va a las calles a predicar el Evangelio, cuando usted no da buen testimonio en las calles, cuando usted no habla de Jesús en las calles, eso es lo que el diablo quiere. ¿Sabe por qué? Porque la gente no va a alcanzar a conocer a Jesús, sino a través de la predicación que tú y yo le llevemos. La manera como tú predicas la palabra, con tu testimonio, con compartir la palabra de Dios o con tus obras, eso le van a mostrar a la gente que hay un Dios. Hay un Dios todopoderoso que murió en la cruz, que se llama Jesús de Nazaret, y que Él tiene un plan para con sus vidas. La gente nunca puede venir a Jesús si tú y yo no lo mostramos. Pero una vez que nosotros nos da vergüenza de testificar de Jesús, la gente no alcanza a conocer a Jesús porque tú y yo no lo proclamamos. No lo proclamamos. Y al contrario, hermanos, a veces he escuchado cosas de gente que, ¿sabes qué? ¿Tú vas a esa iglesia? Sí, no, pues ahí va fulano de tal, y mira, ahí está la iglesia alabando a Dios, y después que haciendo cosas malas. En vez de traerlo, lo alejamos. ¿Sabe quién sale ganando en eso? Satanás. ¿Sabe quién pierde? Nosotros. Nosotros perdemos. No solamente como iglesia, sino como cristianos y como familia perdemos. Porque hay áreas de nuestra vida que no tenemos total control nosotros. Hay cosas que usted hace que usted sabe perfectamente que no las quiere hacer. ¿Pero por qué las hace? Porque le empezó a dar espacio al enemigo, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y hoy, hermanos, son cadenas las que están atando su voluntad. Yo siempre digo esto, mire hermanos, si no tenemos la fuerza de voluntad para sentarnos y leer la palabra de Dios en nuestra casa, porque todos tenemos tiempo, hermano. Usted puede llegar del trabajo a las 9 de la noche, pero yo le aseguro, hermano, que tienes media hora para sentarte con tu familia y leer la palabra de Dios y orar y alimentarte de tu alma. Si no podemos hacer eso, algo no está bien en tu corazón. Algo no está bien. Y el problema es, tienes que hacer un análisis retrospectivo de tu vida. Mira desde dónde, desde a partir de cuándo empezaste a ceder esa área de tu vida. ¿A partir de dónde? Regrésate hasta el punto donde caíste y de ahí empieza otra vez. Si quieres vivir en libertad, si quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, porque una cosa es decir que Jesús es mi Señor y otra cosa es que Él verdaderamente lo sea. Mire, le expliqué esto. Pablo habla de dos ataduras o dos señoríos, el pecado y la justicia, pero también hay personas que se someten al pecado, ese es un punto. Otro, hay personas que se someten a las religiones, son esclavos de las religiones. Vean los musulmanes, ellos se matan por su religión. Hay personas de otras religiones, hermano, que usted va y les habla la palabra de Dios y se las abre y se las lee, pero están tan ciegos, son tan fieles, tan leales a su religión, que aunque usted le explique, no quieren entender.
como el musulmán es uno de ellos, los budistas son otro de ellos. Hay otro problema, el someterse a los deseos o ofrecimientos del mundo. Es atrayente, hermano, hombre. Es atrayente, el mundo te atrae y la pasas bien y te divierte y te goza, gloria a Dios. Sí, hombre, nadie va al mundo a llorar. ¿Quién de ustedes iba a una fiesta a llorar? ¿O quién estaba con una cerveza bailando y estaba llorando? A ver, dígame. Pero que nadie, hombre, te atrae. ¿Pero sabes por qué te atrae? Porque alimenta la carne. Alimenta la carne. El problema es que esa alimentación es tóxica. Es un veneno espiritual para el alma. La paga del pecado es muerte. Aunque la carne se deleite y se goce, el alma está sufriendo, porque el alma no necesita entretenimientos pasajeros. El alma necesita a Cristo el Señor. Es la única persona que puede llenar el vacío del alma del hombre, hermano, se llama Jesús. Toda persona que es adicto, toda persona que está esclavizado en el pecado, toda persona que no es libre, la única persona que puede libertar tu alma y traer paz, traer gozo y traer bendición, se llama Cristo el Señor. Nadie más. Y algo muy importante, no solamente te libra del pecado y de las consecuencias, sino que también te inscribe en el libro de la vida y ahora tienes promesas de vida eterna. Nadie puede hacer eso. Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis, o sea, no cumplas lo que la carne te manda hacer. Porque la carne siempre está en contra del espíritu. Y el espíritu está en contra de la carne. Y ambos se oponen para que tu alma se quede. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? El alma está entre medio de las dos. Hay personas que no se gozan ni en el mundo ni en la iglesia. Porque tienen un pie allá y otro pie acá, hermano. Yo soy de lo que pienso, es mi opinión. Esto. Si a mí me gustara el mundo, mire, hermano, yo dejo de predicar la palabra de Dios, hombre. Y le voy a dar rienda suelta. Pues una vez, hombre, si vamos a gozarnos, pues gocémonos ya. Que valga la pena la quemadita allá en el infierno, hombre. Pues sí, hermano, pues que no me gozo ni allá ni aquí. Porque no se goza uno, hermano. Uno viene a la iglesia y no siente esa libertad, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa gratitud de levantar tus manos delante de Dios, de poder doblar tus rodillas, poder lavar los pies de Jesús con tus lágrimas. No lo sientes. No lo sientes, hermano. Te sientes seco uno, vacío, hermano. Y por mucho que uno dice gloria a Dios, no siente el efecto, no siente la presencia de Dios. Y no es que Dios se haya alejado, no, sino que nosotros nos alejamos de Dios a través de nuestras acciones. El pecado nos separa de Dios. Satisfacer los deseos de la carne nos separa de Dios. Yo decía a los hermanos el jueves, estamos estudiando la palabra ahí en Corny, y yo les decía, miren, nosotros los seres humanos tenemos, hermanos, como meta comer 3 veces en el día. ¿Ok? Hay unos que comen hasta 5 veces. Pero normal son 3. Ángel come como 8, yo lo conozco. ¿Entiendes? Si nosotros comiéramos espiritualmente, aunque sea la mitad de lo que comemos físicamente, oh, hermano, bien, estaríamos más fuertes que Sansón, hermanos. Ni Dalila nos ganaría la batalla, hermanos. ¿Entiendes? Porque comemos 4 o 5 platos de comidas en el día y 0 oración. 3 platos de pozoles y lentejas y qué sé yo, y nada de lectura de la palabra, nada de ayuno. Entonces el hombre interior, el alma, se va debilitando. Cuando llega el diablo y te dice, hey, mira, ¿cómo la ves? Vámonos. Caes. Porque no tienes fuerza. No hay fuerza. Si fortaleces el hombre interior, el exterior se va a sujetar. Se va a sujetar. Pero nadie puede sujetar el exterior si primero no ha sujetado el interior. ¿Entiendes eso? Yo me dije una vez esto, mira Floyd, tú te sometes a mi autoridad, tú te sometes a mi autoridad y mi autoridad te va a proteger de las demás autoridades. Es simple, está bajo la cobertura de Dios, está bajo la sombra del Altísimo, está bajo las alas del Omnipotente. Nadie te podrá hacer daño.
Pueden venir tentaciones unas detrás de otras, ofrecimientos unas detrás de otras, pero mira, hermano, te le vas a reír en la cara al diablo, porque tú eres libre, libre para alabar, para honrar, para servir y para darle gloria a Cristo el Señor. No somos esclavos del pecado, hermano, somos siervos de Jesucristo. Y la otra cosa, hermano, también hay personas que están sometidos o esclavizados a sus sentimientos. Cuando hay algún sentimiento malo en el corazón del hombre, tenemos que sacarlo rápido. Sáquelo rápido, perdone, saque eso rápido. Porque una persona con un sentimiento malo en su corazón, ese sentimiento le va a obligar. Escuchen, hermano, escuchen. Le va a obligar a actuar, le va a obligar a pensar, le va a obligar a hablar, le va a obligar a decidir, porque el corazón está controlado por un sentimiento malo. No podemos ser esclavos de nuestros sentimientos. No podemos, hermanos. No podemos. ¿Usted sabe cuántas ofensas recibió Jesús, hermano? Recibió más que usted y yo. Pero Él no atesoró ninguna de ellas. En su corazón estaba el principio básico de hacer la obediencia del Padre. Y ese era el plan perfecto de Dios. Pero para que nosotros podamos imitar a Jesús y hacer la voluntad de Dios, tenemos que despojarnos de eso. Tristemente, he dicho esto unas veces, hermano, estamos en un mundo cruel, hombre. A veces usted es la persona que menos piensa, te da el cocotazo, hermano. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar eso que esté y no, yo lo saco, espera, eso es basura. Saca de acá. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por ello. Yo lo bendigo, Padre, yo lo perdono y lo bendigo. Padre, lo perdono, lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo soy libre por la sangre de Jesús. Yo voy a pelear esa batalla, hermano. Pero si yo dejo que esa herida esté abierta, hermano, donde quiera que yo vaya, yo voy a andar respirando por esa herida. ¿Tú te imaginas venir a la iglesia y que no quieras saludar al hermano o hablar con un hermano y estás alabando a Dios? ¿Cómo se hace? Yo no entiendo eso. Es mejor, me gustó mucho lo que dijo el hermano Ángel. Es mejor, Padre, hermano, perdón. Pedir perdón es de persona humilde. Amén, amén, amén. ¿Entiendes? El no pedir perdón, el no perdonar es de persona soberbia, altiva. Y los altivos no tienen agrado delante de los ojos de Dios. No cuesta mucho. Hermano, te pido perdón en el nombre de Dios. No cuesta mucho. No cuesta mucho. Pero cuando el sentimiento te atrapa, ya no sirvió. Hay otros que son esclavos, siervos de las circunstancias. Las circunstancias nunca deben de gobernar tu vida. Tú tienes que gobernar las circunstancias en el nombre de Jesús. Tienes que gobernar las circunstancias en el nombre de Jesús. Cualquier tipo de necesidad sobre tu vida, que no controle tu vida. No te vuelvas esclavo de las circunstancias. No, hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres libre. Hay problemas, van a haber problemas en el trabajo, en la familia, con los hijos, económica, de salud, en la iglesia. Siempre va a haber problemas, hombre. Siempre va a haber problemas. Y si usted no quiere problemas en esta vida, pues espérese con Jesús, porque allá no hay problemas, pero aquí sí hay problemas. Aquí sí hay problemas. Aquí sí hay necesidad. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que las circunstancias me van a gobernar a mí. Entonces, ¿quién es mi Señor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo puedo descansar en medio de la tormenta? ¿Cómo puedo descansar en medio de la lucha? ¿Cómo puedo descansar y confiar en medio de la necesidad? ¿Cómo puedo creerle a Dios cuando no tengo de dónde agarrarme? Eso es la fe. La fe es caminar por el desierto como viendo al invisible. La fe es creerle a Dios para poder ver la gloria de Dios. Eso es fe. Y el justo, dice la palabra de Dios, el justo que es usted, el justo por su fe vivirá. No por vista. Es por fe, no por vista. No tenemos nada en nuestras manos, pero lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? De toda la riqueza que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Somos las personas más inteligentes de esta tierra. Gloria a Jesús. Somos las personas más ricas de esta tierra. Gloria a Dios. Amén.
que aunque no tengamos un peso en la bolsa, tenemos siempre felicidad y gozo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Siempre hay paz en nuestra vida. Y nunca falta el alimento en nuestra mesa, nunca falta la salud en nuestros cuerpos. Porque Dios se encarga en suplir todo lo que tú necesitas. Dios es el que se encarga, Él es tu Padre, Él es tu proveedor, tu sustentador, Él es el hacedor de maravilla, el que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Se llama Cristo el Señor. Las circunstancias a mí no me van a manejar a mí, hermano. Yo voy a manejar las circunstancias. Cristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, trasládate a la mar, y el monte se trasladaría. ¿Pero qué se necesita? Fe. Fe. Obedecer a Dios. Camine con Dios. Métase con Dios. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no dé su mano a torcer. No doble su rodilla delante de nadie, hermano, solamente doble delante de Cristo Jesús. Y usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Va a ver la gloria de Dios sobre su vida espiritual, sobre su familia, sobre su trabajo, su salud, su economía. Dios te va a bendecir abundantemente cuando Él sea el Señor de tu vida. Pero si Él no es el Señor, no esperes. No esperes. No hay Señor bueno en esta vida. No hay. El único Señor bueno, el que todo lo puede, se llama Cristo Jesús. No hay. No ponga la mirada en el gobierno, no ponga la mirada en las circunstancias, no ponga la mirada en el problema, en el trabajo, no ponga la mirada en eso. ¿Por qué confiar en eso? Mi confianza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. En Él esperaré, en Él estaré confiado, en Él me levantaré por la mañana, lo adoraré, le exaltaré, le daré gloria y todo el santo día levantaré bandera de victoria porque Cristo es lo que me vino a dar en la cruz. Dios quiere de eso de nosotros. ¿Por qué tenemos que doblegarnos a las circunstancias? ¿Por qué? Si el Señor está por encima de las circunstancias, está por encima de los problemas, está por encima de tu debilidad, de tu imperfección, de todo lo malo que nosotros, Él está por encima de todo. Su sangre destruye todas las obras del diablo. La sangre de Jesús destruye todas las obras del diablo. Todas. No hay una sola, hermano. Él murió en la cruz, Él pagó el precio. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia, yo tengo en mis manos la llave de la muerte y la llave del infierno. Y lo que están en mis manos nadie los arrebatará, dice el Señor. Pero necesitamos entender eso, permanecer en Jesús. No volver a la esclavitud con que veníamos antes. De ahí venimos, hermano. Recuerdo algo que me dijo un hermano un día, hermano, si me costó salir de atrás, ¿para qué me regreso? Es la verdad. De allá venimos, no hay nada bueno. No hay nada bueno. Lo bueno está en Cristo Jesús. Mire, voy a dar algunos detalles, hermano, en cuanto a lo que es el sometimiento a la voluntad de Dios. Déjeme decirle algo. Cuando un cristiano, un punto muy importante, cuando un cristiano no puede someter cierta área de su vida a Jesús, es porque esa área está esclavizada por el enemigo. Si no puede someterse, dice, yo no puedo dedicarle tiempo a Dios. Un ejemplo. ¿Sabe qué está pasando? Que el tiempo de su vida está controlado por otro y no por Jesús. No podemos darle a Dios lo que no está en nuestras manos. ¿Y cómo empezó todo? Empezó con una vez que el diablo llegó. Oye, mira, ¿para qué vas a la iglesia hoy? Estás cansado, hombre. Ay, descansa, hombre. Te lo mereces. Sí, ¿verdad? Y ahí se queda en la casa uno. Primera vez. La segunda vez igual. La tercera. Y ya después ya no sirvió. Ya no sirvió. Porque cuando Él quiere pararte, Él te va a parar. Porque está comprometida una área de tu vida. Está comprometida. Cuando no podemos someter una área de nuestra vida a Dios, es porque esa área está comprometida con alguien. Una vez que usted es libre de esa área, tú le puedes ofrecer eso a Dios. Pero si no estás libre en esa área, no se la puede dar a Dios. No se la puede dar a Dios. Otra cosa muy importante, hermano, el sometimiento activa la ley del doy y recibo. El sometimiento a Dios. Todo lo que tú sometes a la voluntad de Dios, Dios lo multiplica en tu vida.
Dios te lo regresa para atrás y te lo da multiplicado. Te lo da multiplicado el Señor, hermano. Yo recuerdo, estaba una vez en Costa Rica. Le voy a platicar lo que pasó en Costa Rica, hermano. Yo estaba yendo a estudiar en el seminario y recuerdo que nomás tenía 300 colones. Eso era la ruta, el camión para ir al colegio. Pero no tenía para regresar. Y era un viernes. Y era el sábado que tenía que ir al colegio, al seminario, para hacer mis exámenes, porque si no, no pasaba. Y dije yo, bueno, me voy a ir en el camión de ida y de allá me vengo a pie. Hermano, es como que me venga desde Ruerig hasta aquí a pie. Entonces yo estaba dispuesto a hacerlo, porque yo quería hacer el examen. Recuerdo que fui a la iglesia, hermano, fui a la iglesia y estaba la alabanza y todo, y vino lo mejor de los servicios, las ofrendas. A Ángel no le gustan las ofrendas. Siempre se le corre, siempre mete la mano así, y cuando saca un billete de 50 dice, Señor te reprenda. Cuando es de $1 si lo saca. Y mire, hermano, y yo me quedé así, me metí la mano a la bolsa así con mis 300 colones y decía, y una voz que me decía, dalo, ofréceselo a Dios. Ay, estos son momentos grandes del béisbol, decía yo. Mañana qué hago. Y me decía una voz para aquí, no lo dé, no sea tonto. Y me decía otra por acá, dalo que Dios te va a bendecir. Y otra por acá, no vas a ir al seminario. Y otra, Dios proveerá, Floyd. No le creas, sí cree. Y qué batalla más grande, hermano, esa. Es el área que más peleamos, el área del dinero. Es la verdad, hombre. Y mira, hermano, y cerré mis ojos y me dije, Padre Celestial, que se haga tu voluntad. Primera vez que oré a Dios así. Padre amado, que se haga tu voluntad. Y hago así, mire. Y de cuando cayó dije, se acabó. Y pasa la mano con el alfolí así, todavía, y yo miro los 3 billetes que yo así. Ay, gloria a Dios. Gracias a Jesús. Dije, ay. Ya, terminó el servicio, me fui para la casa. En la mañana, eran como las 6 de la mañana, porque yo a esa hora se me levantaba a orar, a la mañana para ir para el instituto. La misma voz. Y le voy a explicar algo, hermano. Dios es testigo que no le estoy mintiendo. La misma voz me dijo, Floyd, levántate y ve a chequear tu pantalón. Y la otra voz me dijo, estás loco, no hay nada en el pantalón. Las mismas voces. Las mismas voces. Y yo decía, ¿será? Ve, revisa tu pantalón. Y la otra voz, no lo hagas. Eso es tonto, no creas eso. Y me levanté, hermano, y dije, no pierdo nada. Y fui y metí la mano en el pantalón. Habían 3.500 colones en mi pantalón. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy no supe de dónde vino, pero sí sé que Dios me lo dio. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Cuando tú le entregas a Dios esas áreas que tú no puedes manejar, Dios te las regresa a ti y te las regresa multiplicada. Esa es la ley que tú debes de entender, la ley de la siembra y de la cosecha. Pero si tú niegas darle a Dios lo que Él te pide, Él nunca va a hacer prosperar esa área con que tú necesitas ser prosperado. Nunca, jamás. Si tú le entregas a Dios tus pensamientos, le entregas a Dios tu palabra, tu boca, le entregas a Dios tu tiempo, tu voluntad, le entregas a Dios lo que te es imposible ofrecer a Dios, entrégaselo a Dios. Dios te lo va a dar para atrás y te lo va a dar multiplicado, hermano. Dios te lo va a dar multiplicado, pero entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Dios te lo va a dar multiplicado. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu voluntad, de tus pensamientos, de tu tiempo. Estoy hablando, hermano, de tus palabras, de tus sentimientos. Entrégaselo a Dios. Dios te lo va a regresar nuevecito, hermanos. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios nunca se queda con nada, hermanos. Yo estoy en contra, hermano, de esto que la gente pasa a los púlpitos, hermano, dele $100 a Dios y Dios le va a dar 1000. Es mentira, la Biblia no dice así. Lo que la Biblia dice es que Dios ama al dador alegre. No importa la cantidad o lo que tú traigas para ofrecerle a Dios.
Hazlo de corazón, Padre. Aquí está mi vida, aquí están mis pensamientos, aquí está mi tiempo, aquí está esto, Padre. Yo lo pongo en tus manos. Yo lo pongo en tus manos. Yo me rindo a ti. Toma control de mi vida. No quiero ser más esclavo de nadie. Yo quiero ser un siervo tuyo. Cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a hacer prosperar. Dios nunca va a trabajar en un área de tu vida cuando tú no se la entregues a Él. Nunca lo va a hacer, hermanos. Nunca lo va a hacer. Dios va a trabajar con tu vida en esa área cuando tú se la pongas en sus manos. Pero si no te desprendes de eso que debe dárselos a Dios, Dios nunca va a hacer prosperar tu vida. Hay cosas en nuestras vidas que necesitamos entregárselas a Dios. Yo recuerdo, hermano, recién convertido, tenía un gran problema yo, que no podía leer la Biblia. Porque nomás la leía y me daba sueño. Sí. Una vez escuché un pastor decir, hermano, si tú tienes insomnio, bien, tremendo consejo. Si tú tienes insomnio, ponte a leer la Biblia y verás que luego te duermes. Como que si la Biblia es para dormirse. Tremendo consejo ese, ¿no? La Biblia no es para dormirse, es para estar despierto. Es para estar despierto con los ojos abiertos, velando y orando. Y yo no podía leer porque me daba sueño. Y le dije a la hermana, tengo un problema, hombre. ¿Qué pasó? Mira, cuando leo la palabra de Dios, me hace un montón de letras ahí. Hombre, me da sueño. Digo, no tiene ni siquiera dibujitos para estarme entreteniendo ahí. Pues, ¿qué hago? Me dijo, mire, Floyd, le voy a decir algo. Ponga eso en las manos de Dios. Entrégueselo a Dios y verá a Dios cómo trae la bendición sobre su vida. Se lo puse, hermanos. Oye, hermano, ya. De ahí para allá, hermano, va leyendo. Y entre más leía, más quería. Más quería. ¿Sabe por qué? Porque Dios produjo en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no hay en tu corazón una área, o no está a la disposición en tu corazón entregarle a Dios esa área, Dios nunca la va a reparar. Nunca la va a reparar. El problema es que cuando nosotros le vamos a dar a Dios, hermanos, le vamos a dar a Dios nuestra área que está dañada, es para que Dios la repare. Y una vez que Él la repara, nosotros vivir en obediencia a Dios para no dañarse más. Pero si Dios repara una área de mi vida porque se la entregué, pero yo sigo actuando de una manera desordenada, pecando, yo vuelvo a dañar lo que Dios ya dañó, ya restauró. Es como decía el hermano Fermín, Dios las hace guapas y a solas se dañan. Yo no sé a quién se refería. Hay que preguntarle a él, ese es un proverbio del hermano. San Fermín 3:19, búsquelo y verá. Pero es así, Dios hace cosas nuevas y las hace buenas. Pero ¿quién las destruye? Cuando le entregamos a Dios nuestra área, es para no volver a pecar. Y como no hay la voluntad de abandonar el pecado, mejor no le entregamos. Porque seguimos en lo mismo. Tienes que batallar, tienes que luchar. No dejes que nadie gobierne tu vida. No dejes que nadie piense por ti, que nadie decida por ti. Decide tú y decídalo en el nombre de Jesús. Mire, yo termino acá, hermano. El último punto dice así. En términos espirituales, dice, someterse a Dios significa entregarle lo natural. Ponga atención. Significa entregarle nuestras debilidades a Dios, nuestras imperfecciones al Señor, nuestras necesidades al Señor y lo imposible de nosotros. Entregárselos a Dios para recibir de Dios lo sobrenatural para poder vivir en obediencia. Cuando usted le da a Dios lo que usted no puede manejar, cuando usted le da a Dios lo que le está haciendo daño, Dios lo toma y lo transforma en una bendición, en algo que es fuerte en su vida. Voy a dar un ejemplo, hermano. Hay mucha gente, hermano, que ha venido a los pies de Jesús y han venido y antes eran alcohólicos. Y lo que antes era una esclavitud, ahora para ellos es una arma espiritual. ¿Por qué razón? Porque Dios cambió los papeles del alcoholismo. Cambió la función del alcoholismo. El alcoholismo traía muerte, traía pecado al hombre, y ahora el cristiano toma la experiencia del alcoholismo para poder ayudar al que está alcoholizado ahora.
Cuando le entregamos a Dios nuestras áreas débiles, imperfectas, frágiles, Dios las transforma en fortaleza, en una arma poderosa, para que esa arma tú la uses para atacar al enemigo. Cuando Él te atacó con esa arma, ahora tú lo vas a atacar a Él. Pero si no le entregamos a Dios esa área, no vamos a poder ser fuertes, ni mucho menos contrarrestar al enemigo. Es el tiempo de que nosotros decidamos a quién vamos a servir. Termino aquí, hermano. A ver, hermano Ángel, pasa el brother. En el libro de Josué, Josué capítulo 24. Leámoslo, hermanos. Pónganse de pie y vamos a leerlo. Josué 24. Pasa, hermano Ángel. Me gusta mucho este pasaje bíblico, hermanos. Josué capítulo 24. Se paró Josué y amonestó al pueblo de Dios. Gloria sea a Jesús. Josué 24, 15 al 17. Es el sexto libro de la Biblia. Ok, le vamos a dar la gloria a Cristo Jesús. Miren lo que pasó. Dice el versículo 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca. Qué tremendo esto. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, no podréis, porque Él es un Dios santo, porque Él es Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No se puede servir a Dios, hermanos, si estamos en desobediencia. No se puede. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde está, hermanos, y empiece